ahí la mitad, los demás son oyentes que hemos invitado, ya que de lo que vamos a hablar es de las luces de aterrizaje y sé que a todos os hubiera gustado pilotar un avión. Entonces, hoy hablaremos de cómo un avión antiguamente, qué tenía que hacer para poder tomar la pista de aterrizaje y no encontrarse, pues no sé, en el agua, no encontrarse en un barrizal, no encontrarse en cualquier lugar que no sea la pista de aterrizaje. Pero el versículo que me va rondando la mente se encuentra en Lucas capítulo 14 y versículo 26. Y dice, si alguno viene a mí. ¿Quién está hablando aquí? ¿Jonah? ¿Quién está? Disculpad. Esto es lo que procede a hacer, justo lo que yo voy a hacer, es lo que debería de estar haciendo todo el mundo. ¿Vale? Y así nunca os llamarán por teléfono cuando no deben. No lo sé. Pero el mundo va a seguir funcionando después de haber apagado el teléfono. Yo lo voy a demostrar con mi propia persona. Conocemos a mucha gente, cualquier persona nos puede estar llamando, pero estamos confiados en el Señor de que el ser humano fue diseñado para vivir sin móvil. Lo del móvil es algo aleatorio y bueno, que es cómodo, pero que también a veces nos produce cierto desasosiego innecesario. Así que nos olvidamos de los móviles, de la telefonía móvil, y vamos a centrarnos en ese versículo que dice, si alguno viene a mí y no... ¿Quién está hablando, Jonah? ¿Quién está hablando aquí? Además de yo ahora, es Jesús, efectivamente. Si alguno viene a mí y no aborrece a su papá, a su padre, y a su madre, y a su mujer, y a sus hijos, y a sus hermanos. Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Vuelvo otra vez a empezar, para que asimiléis este versículo, porque es un versículo muy duro de comer, ¿vale? Pero como yo sé que vosotros ya sois adultos, no, para nada. Lo que quiero es simplemente que estéis pensando en lo que yo os estoy diciendo, que es lo que lo estáis leyendo, podéis decir, levantar la mano si es mentira lo que estoy diciendo. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece, repito, a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Natalia, ¿tú podrías decirme qué está queriendo decir Jesús con esto? ¿Tú crees que Jesús quería que aborrecieras a tu madre? ¿Te pide Jesús que aborrezcas a tu madre, que la odies a muerte? No, el quinto mandamiento, que es un mandamiento con promesa, que está escrito en Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días sobre la tierra, para que tengas largos días sobre la tierra, para que tu vida sea larga. Así que no puede estar querer decir eso. Al ver un espabilado, una espabilada que interprete ese pasaje, ¿qué estaba queriendo decir Jesús? Si alguno viene a mí y no aborrece padre, madre, esposa o esposo, novio, novia, hermanos, hermanas, aún su propia vida. Que lo primero tiene que ser Dios. Sí, esa interpretación estaría bien. Pero lo que está queriendo decir Jesús es que en comparación con el amor que tú le tienes que tener a Jesús, debes de llegar a aborrecer a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu hermana, a tu novio, a tu novia, a tu primo, a todo el mundo, aún a ti mismo. Es decir, mi corazón está para Dios. En el trono de mi vida se sienta Cristo y lo primero siempre será Cristo. No un partido de fútbol, no una salida con las amigas, no una película en el cine, no sé qué te puede gustar a ti, no una fiesta de cumpleaños, no acostarte con tu marido o con tu esposa. Antes que todo eso debe estar Dios, a tal distancia que sea como si te odiaras a ti mismo y a tu familia. Así que el mensaje de Jesús es un mensaje duro y determinante. Así que los seguidores de Cristo deben de ser auténticas bombas, deben de ser hombres y mujeres
centrados en Dios, que vivan para Dios. ¿Hasta aquí lo tenemos todo claro? Gracias, Andrés. ¿Creéis que Dios quiere comunicarse con nosotros? ¿Creéis que Dios quiere comunicarse con vosotros? Si no me contestáis, yo voy a preguntar puntualmente a cada cual. Así que, aunque sea mover la cabeza así, sé que no tenéis meningitis. ¿Vale? ¿Creéis que Dios quiere comunicarse contigo? ¿Crees que Dios se quiere comunicar contigo, Saidi? ¿Sí? ¿Tú crees que sí? ¿Jonathan? ¿Creéis que Dios se quiere comunicar con vosotros? Sin ninguna duda, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos el interés de Dios por comunicarse con nosotros. Aquí hay un problema, y es que la forma en que Dios nos habla tiene que ser registrado por nuestra mente para que podamos percibir lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí o no? La forma en que Dios nos hable tiene que llegar a nuestra mente y nuestra cabeza, nuestra chola, nuestro cerebro procesa esa información y ¿sabes? Dios me ha dicho esto. ¿Te das cuenta que la misma forma de procesar la voz de Dios es con la que procesamos nuestros deseos personales, nuestros pensamientos, hasta nuestras tentaciones? Todo viene aquí dentro, a un lugar llamado cerebro. Y el problema es discernir de dónde se origina la voz de Dios, mis voces, la voz de mis deseos personales. ¿Cómo poder hacer esa separación? Si la parte del cerebro derecha registrara la información de Dios, la parte izquierda registrara la información mía personal, la parte de atrás registrara la información exterior, de alguna forma quizás seríamos capaces de saber cuándo es la voz de Dios, cuándo es mi propia voz, cuándo es la voz de los procesos mentales. Pero esto no es así. En nuestra cabeza y en el mismo lugar vienen a parar toda la información. Así que ¿cómo poderlo separar? Ese es lo que voy a intentar compartir con vosotros. Dios quiere que entendamos lo que nos quiere decir. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Vale? Así que en toda la información que nos llega al cerebro tenemos que tener un proceso de examinar, sacar lo que nos interesa y sacar conclusiones. La conclusión que nos interesa en esta tarde es: ¿cuál es la voz de Dios? Antes, como decía antes, la pizarra desapareció, no importa. Antes, voy a intentar explicaroslo, la forma en que se aterrizaba antes de que aparecieran. No sé si tú has volado con algún avión y has visto que hay unas luces en tierra que le indican al piloto, aun cuando llegue de noche, cuál es la pista de aterrizaje. Antes entre eso y todos los elementos de orientación que tiene un piloto, pues hoy en día pues casi no tienen pérdida. Es casi imposible equivocarse y es raro que un avión cometa la torpeza de salirse de la pista de aterrizaje. Pero antiguamente y durante la noche especialmente, la forma en que un avión o un piloto debía de aterrizar era en la pista. Antes de llegar a la pista, habían alineadas unas luces, así. Imagínate 4, 5, 6 luces, ¿vale? Durante quizás medio kilómetro. Entonces el avión tenía que ponerse encima de esas luces cuando ya veía todas las luces, ¿vale? Y todas alineadas, sabía que al llegar a la última barrera de luces tenía que entrar en la pista. No veía la pista, pero sabía que detrás de la última fila, cuando él estaba volando alineado con todas las luces, sabía que detrás de la última pista tenía que creer
y tenía que empezar a bajar el avión, porque detrás de la última fila empezaba la pista de aterrizaje. Así es como aterrizaban antiguamente los aviones. Y parece ser que a veces al salir de detrás de una montaña, los pilotos, muchas gracias, los pilotos no alcanzaban a divisar todas las luces de una vez. Imagínate 500 metros, cada 40 metros, una fila de luces, ¿vale? De 4 a 6 luces. Entonces, al poder ver solamente una o dos, ellos sabían que no podían guiarse para aterrizar porque podrían tratar de aterrizar en un lugar falso y por lo tanto que se produjera un desastre total y absoluto. Así que hasta que no comprobaban que todas las luces fueran visibles y empezaban a volar por encima de todas las luces, alineados con las luces, no tomaban la decisión de descender el avión y tomar tierra. Cualquier situación que no cumpliera con el requisito de tener todas las luces encendidas y alineadas hubiera resultado en un total desastre. Podemos comparar, discernir la voz de Dios y entender su voluntad con aterrizar nuestro avión de la vida durante la noche. Así que para hacerlo vamos a saber de antemano cuál será el resultado de nuestra... Nunca podemos saber el resultado de nuestra decisión hasta que no tomemos la decisión de tomar tierra. ¿De acuerdo? Así que siempre va a ser un aterrizar en el Señor. A la hora de querer obedecer a Dios, de escuchar la voz de Dios, saber que estaremos volando siempre a oscuras y necesitaremos fe. Y que Dios no nos va a garantizar el resultado. Pero sí cuando emprendamos la bajada para aterrizar. Si estamos alineados con todas las luces, nos garantiza el Señor que llegaremos a buen puerto. Quizás no al puerto que nosotros exactamente queríamos, pero al puerto que Dios tenía como destino para tu vida. Dios nos ha dado unas luces de aterrizaje que al estar prendidas y alineadas pueden asegurarnos que hemos oído su voz y que en ese lugar que Él nos indica entraremos en la pista, aunque no la veamos sino hasta el momento en que ya estemos aterrizando. Y ahora vamos a analizar seis luces de aterrizaje que nos van a indicar nuestra ansiada pista. Queremos hacer algo en la voluntad de Dios y yo voy a dar 6 pistas, 6 luces que nos van a indicar que estamos alineados y que por lo tanto detrás de la última luz podemos aterrizar sabiendo que vamos a llegar a buen lugar. La primera luz que nos vamos a encontrar en este aeropuerto es que nuestro deseo debe estar de acuerdo con la palabra de Dios. Nuestro deseo, nuestra decisión, el camino que estamos emprendiendo tiene una base clara de acuerdo a la palabra de Dios. Si lo que deseamos o lo que pensamos que Dios nos pide que hagamos o lo que otros nos dicen que Dios quiere que hagamos no está de acuerdo con la palabra de Dios o con el sentido básico de lo que Dios dice en su palabra, podemos estar plenamente seguros de que ese mensaje no viene de Dios, porque Dios nunca se contradice. ¿Hemos entendido esta primera luz? Si lo que yo voy a hacer está en contra de la palabra de Dios, no es la voluntad de Dios, ya lo descarto. Esta luz tendrá que estar prendida sí o sí. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, si tú quieres acertar, si tú quieres ser feliz en la vida, si tú quieres que Dios guíe tu vida y no autoguiarte tú, necesitarás tener prendida esta luz absolutamente necesariamente. En el ejemplo ¿por qué hemos invitado a gente de la iglesia y en especial gente soltera? Bueno, pues sencillamente porque estas 6 luces de aterrizaje son buenas para cualquier creyente. Hay gente que dice, no, es que yo no oigo la voz de Dios. Bueno, pues yo te voy a dar 6 pistas para encontrar la pista de aterrizaje. ¿De acuerdo? La primera es que esté de acuerdo con la palabra de Dios. Y ahora entraría una primer cuestión
abordando el tema de buscando novio o buscando novia. Aunque al final es donde voy a centrarme más en la cuestión, ¿vale? Pero me gusta este chico, me gusta esta chica. Señor, ¿es la mujer que tú tienes para mi vida? Señor, ¿es el hombre que tú tienes para mi vida? ¿Sabes? En el plan de Dios, el matrimonio, ¿hasta cuándo tiene que durar, Claudia? En el plan de Dios, ¿cuánto dura un matrimonio? ¿No sabes, Zaida? Para siempre. Es decir, ¿hasta qué? Hasta la muerte. Hasta que la muerte, os habréis oído decir a más de un cura, ¿no? Yo lo aprendí en alguna ceremonia católica, hasta que la muerte os separe. Eso está en Génesis 2:24, para que sepas que no es que lo diga el cura. En este caso, el cura dice algo que bíblicamente es correcto, cosa no muy frecuente, pero en este caso es así. Pero la primera cuestión que me tengo que preguntar es, ¿este chico que me gusta, esta chica que me gusta, es creyente? ¿No se convertirá en el futuro? Sino, ¿es creyente? En el caso de que no lo sea, 2 de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo, en contrato, en unión desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene, qué relación puede haber entre la justicia y la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No puede haber una mezcla. Es imposible que haya una relación profunda. Lo que va a unir a la pareja va a ser precisamente algo que, y yo sé que lo que os estoy diciendo hoy, muchas iglesias no lo viven o no lo creen, pero aquí en esta iglesia sí que lo creemos, lo vivimos, lo ponemos en práctica y vamos a intentar, pues, encauzar esta situación. Entonces, absolutamente la palabra de Dios te dice no. Dios te dice, no vayas a por este chico, no vayas a por esta chica. Yo sé que algunos están pensando, bueno, ¿y si después se convierte? Obedecer a Dios significa estar en el plan de Dios. Jamás en el plan de Dios va a estar contradecir su palabra. Así que vamos a ver que no solamente es el texto para que no digas, bueno, es que has cogido solamente un versículo. Génesis 24:3-4, Génesis 28:5-8, luego lo vamos a leer si da tiempo. Deuteronomio 7:2-4, Esdras 10, del 1 al 19, es un capítulo muy amargo del pueblo de Israel, donde toca despedir a las mujeres paganas, ¿vale? Toca romper los matrimonios donde se unieron pueblo de Israel y pueblos de alrededor, ¿vale? Y es un desastre nacional. Y tenemos en 1 Corintios 7:39 que también nos va a hablar del tema. Entonces, claramente la palabra de Dios te dice no y solamente no. Después quizás podemos hablar de algún caso que vosotros conocéis, seguro que sí, pero mira, es que fulanito se casó con fulanita no era convertida y después, la misericordia de Dios cuando uno además se vuelve a Dios no tiene fin. Así que en esta tarde yo no os voy a hablar de ley, os voy a hablar de gracia también, pero no olvidemos que Dios no se salta nunca sus principios. Así que acabamos de ver que cuando la palabra de Dios me muestra un semáforo rojo, estaría siendo torpe si prosiguiera con mi decisión. Dice, es indispensable que esa primera luz sea prendida cada vez que queremos saber si es Dios quien nos habla y cada vez que tomemos una decisión, porque sin esta luz ni siquiera tendremos acceso al aeropuerto. No ya vamos a ir a la pista, sino no vamos a aceptar ni siquiera el aeropuerto, y menos a la primera luz que ha de guiarnos a la pista de aterrizaje. Pero vamos a dar un paso más, que la decisión que yo quiero tomar,
La Biblia no me dice que no. O lo que no voy a hacer, lo que no quiero hacer, pues la Biblia tampoco me dice, oye, que lo tienes que hacer, ¿vale? Entonces vamos a ver una segunda luz de aterrizaje. La segunda pregunta que yo me tengo que hacer cuando yo voy a tomar una decisión, cuando estoy centrándome y yendo hacia un lugar determinado, estoy hablando a la hora de la toma de decisiones, es, ¿siento paz en mi corazón? ¿Hay paz en mi corazón? Un cristiano verdadero nunca debe de tomar una decisión si no le produce paz en su interior. Cuando tú vas a hacer algo y sabes que no está bien, y eso es la obra del Espíritu Santo, ¿cómo te sientes por dentro? Puede ser que lo hagas, porque Dios no te pone una pistola en el pecho. Probablemente no te impedirá que tomes la decisión y hagas lo que tú hayas decidido, porque no somos autómatas y actuamos libremente. Pero dentro de ti no tienes paz. Para, digamos, tener esa luz encendida, tú no solamente debes de tener paz en tu interior a la hora de tomar esa decisión, sino además debes de sentir que es bueno hacerlo, que es bueno hacerlo. Aunque otro cristiano nos diga que Dios le dio un mensaje acerca de lo que debemos de hacer, nunca debemos tomar eso como una última señal. Todos, desde que yo soy jovencito, pequeñito, he visto como cuando queremos hacer algo, vamos a buscar al amiguete que nos diga, sí, eso es de Dios, eso está bien, ¿vale? Pero ahora luego veremos una tercera luz que va a ser importante a la hora de pedir ayuda para escuchar la voz de Dios. ¿Qué condiciones deberían de haber en esas personas a las que vamos a pedir ayuda para escuchar la voz de Dios? Pero seguimos con sentir paz. Además de sentir paz, debemos de buscar la confirmación de Dios. Y además, que esta luz, que tiene que ver con ese sentir paz en mi corazón, esté alineada con las otras que vamos a estar viendo y con la que ya vimos anteriormente, de que lo que quiero hacer está de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema del tema de la paz, de sentir paz? Radica el problema de sentir paz que está relacionado con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. Por ejemplo, los días de lluvia, a mí no me deprimen, no me quiero suicidar los días de lluvia, pero no me gustan, ¿vale? A veces pueden influirme en sentirme algo más triste o algo más decaído, ¿vale? Así que vemos que un simple día, un tipo de clima me puede afectar. Entonces, el sentimiento de paz es como un poco etéreo, un poco, si mi avión tiene que tomar la dirección únicamente por mis emociones, una vez estaré volando para allá, otra vez estaré volando para allá, otra vez estaré volando para allá, otra vez. Es decir, voy a estar volando como un avión sin brújula. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que si nuestras decisiones estuvieran basadas solamente en nuestras sensaciones de paz o de ausencia de ellas, nuestro avión quedaría totalmente desorientado. Debemos tener bien claro que necesitamos más de 2 luces para aterrizar nuestro avión con éxito. Más de 2 luces. Llevamos 2. Esther, ¿me puedes decir cuál era la primera luz? Con la palabra de Dios. La segunda, Jonah, la segunda luz es sentir paz en nuestro interior, pensar que lo que vamos a hacer es bueno, es correcto. Tercera luz de aterrizaje es, ¿están de acuerdo con mi decisión? Hermanos maduros, otros creyentes maduros. Y creerme que al hacer esta pregunta, no quiero deciros que necesariamente todo el mundo tiene que estar de acuerdo con mi decisión. Porque si no, el misionero que fue a la China
jamás hubiera estado en la China. Pero son casos puntuales y excepcionales. Lo lógico es que si estamos oyendo la voz de Dios, cuando pedimos a otros creyentes maduros que oren para nuestra decisión, ellos también van a recibir esa misma voz de Dios. Va a ser una confirmación de lo que Dios... No hace falta que os toméis nota porque os voy a dar a cada uno, me traje 25 copias, así que hasta 25 copias os voy a poder dar de esto. Os voy a poder dar manteca de esta. Esta tercera luz es muy importante para determinar el momento en el cual debemos llevar a cabo nuestras decisiones. Escuchar, hay dos cosas importantes para la vida de un cristiano auténtico. Una, saber escuchar la voz de Dios. Dos, saber cuándo viene el cumplimiento, cuándo debo de pasar a la acción. Dios me habla, vale. Dios me dice, Benja, vas a ser misionero. Y la pregunta es, ¿salgo corriendo a algún país y ya me mostrarás como a Abraham, ya me mostrarás qué país es? ¿Espero un año, espero 4, espero 10? Bien, pues el contar con hermanos maduros de la congregación, no los amiguetes, sino hermanos maduros, y ahora veremos quiénes son los hermanos maduros, nos va a ayudar tanto a discernir la voz de Dios como cuándo ejecutar lo que Dios nos ha dicho. Maduro no se refiere a la edad cronológica. Existen personas de más de 50 años que jamás escucharon la voz de Dios. Puedes ir a iglesias donde yo no sé si quizás alguno escuche la voz de Dios. En esta iglesia hay quien escucha la voz de Dios, pero hay quien no. Y no tiene tanto que ver la edad, sino la cercanía que uno tiene con Dios. No es un cristiano maduro aquel que cree que tiene todas las respuestas. Ya para que te vayas centrando quién es maduro y quién no. No es maduro aquel que habla mucho de haber recibido palabra del Señor. El creyente maduro es aquel que sabe estar en silencio y buscar la dirección de Dios. En quietud, en calma, en oración, en lectura de la palabra. Eso caracteriza a un creyente maduro. Un creyente maduro debe de reconocer que puede equivocarse a la hora de discernir la voz de Dios, para evitar el creernos que somos Dios. Eso es lo que diría un creyente maduro. Eso es lo que creo que Dios está diciéndome al respecto. Cuando tú le preguntas algo, ora y después de tiempo te dice, mira, esto es lo que yo creo, pero en cualquier caso, ora y mira si Dios te lo confirma. Y si no es así, volveremos a buscar al Señor y le pediremos que nos hable con más claridad. Esa es la respuesta de un creyente maduro. Esto es lo que yo creo de parte del Señor. O esto es lo que me dice el Señor. ¿Vale? Pero sobre todo es como yo hago con la gente cuando yo los envío a Antonio, ¿no? Escucha la interpretación y después ora y saca tú mismo la conclusión. Tú tienes que sentir la confirmación, porque nadie tiene más interés de hablarte a tu vida que él mismo. Más que Antonio, más que yo, más que cualquier creyente maduro. Cuando buscamos a alguien para que nos ayude a escuchar la voz de Dios, tenemos que revisar su historia. Así que, primera cosa, busco en un creyente maduro. Ya sé lo que es un creyente maduro. Un hombre, una mujer que sabe escuchar la voz de Dios, que tiene una vida consagrada, un hombre o una mujer que pasa tiempo con Dios en oración, lectura de la palabra, etc. Pero además ahora, segunda cosa, vamos a revisar su historia. ¿De dónde viene? ¿Qué ha hecho? ¿Es un ministro? ¿Es un ministerio? ¿Es alguien que me transmite paz? ¿Sus consejos traen contradicciones?
Es decir que yo no te puedo decir un día una cosa y mañana te digo otra. Por otra parte, los consejos que está dando esta persona a otros traen buenos frutos. ¿Pueden comprobarse en la vida de otros hermanos esos buenos frutos que traen esos consejos? ¿Sabe esa persona esperar delante de Dios y oírle en calma y quietud? ¿Comparte esa voz de Dios de una forma precipitada y sin dejar que la gente pregunte ni diga nada? ¿Es alguien dispuesto a reconocer sus errores? Todas esas cosas lo englobaríamos en la historia del creyente maduro en el que tú te vas a confiar, o la creyente madura en la que tú te vas a confiar. Ahora hay un problema, especialmente de los jóvenes, y es que a veces pensamos que otras personas no van a entendernos si les pedimos que oren por nosotros respecto a cierta decisión que debemos de tomar. O quizás pensamos que el problema es demasiado privado, demasiado personal, demasiado íntimo. Buah, si yo voy a Benja y le digo que me gusta Dionisio, menuda la que me va a montar, ¿no? Mejor hago lo que me dé la gana y me olvido de Benja. De Benja es un ejemplo solamente hipotético. Quizás te estés pensando, esto solo me concierne a mí. Créeme que si tú quieres vivir en la voluntad de Dios, todo lo que te concierne a ti, concierne al resto del cuerpo. Uno tiene que saber con quién va a confiar a la hora de buscar la voz de Dios. No lo que me interesa, no lo que quiero escuchar la voz de Dios. Voy a hablar con esta persona porque, y sabes, lo que Dios te diga, ese crecimiento y esa madurez que Dios te va a ir dando, va a influir en el resto del cuerpo, porque somos un cuerpo en Cristo. Dice Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Somos un cuerpo en Cristo. Una de las razones por la cual Dios nos ha provisto de hermanos y hermanas creyentes con dones diferentes es precisamente discernir la voluntad de Dios. Sobre todo vosotros que sois jovencitos y que probablemente no hayáis escuchado muchas veces la voz de Dios. Apoyaros en hermanos y hermanas. Dios ha puesto ministerios para algo. Dice que están para equiparnos, para prepararnos, para ayudarnos a madurar. No están solamente para darnos el palo, para decirnos esto no está bien, esto no lo haga, no sé cuánto, no sé qué más. No somos los regañones, aunque a veces nos toca jugar ese papel, como cualquier padre. ¿Recuerdas el capítulo 3 de Proverbios? Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te canses, ni te fatigues de su corrección, porque Dios corrige, castiga al que ama, como el padre al hijo a quien quiere. Eso dice Proverbios capítulo 3, versículo 12. Así que Dios ha puesto hombres y mujeres maduras dentro del pueblo de Dios para que te ayuden a discernir la voz de Dios. Vamos a la cuarta luz. Así que la primera era que lo que queremos hacer esté en la palabra de Dios, de acuerdo con la palabra de Dios. Segundo, era que sintamos paz. Tercero, ¿qué es lo tercero? Ayudarnos de hermanos o hermanas creyentes maduros para escuchar la voz de Dios. Cuarto, es otra pregunta que me tengo que hacer. ¿Las circunstancias de mi vida permiten que pueda llevar a cabo la decisión que quiero tomar? Esta luz es muy importante y debería encenderse si queremos entender verdaderamente la voluntad de Dios y determinar el tiempo en que debemos de llevar a cabo lo que dice. Si Dios nos está guiando en cierta dirección, Él también arreglará las circunstancias que harán posibles que esto se lleve a cabo. Una cosa importante, no tenemos que forzar las circunstancias para hacer lo que Dios nos manda a hacer. Si Dios te manda algo, Dios lo preparará. Si Dios quiere que vayas al Congreso, no es necesario que robes en el banco para poder ir. Os voy a leer un testimonio
de una tal Bernardina, que de alguna forma ilustra esta pregunta. ¿Las circunstancias de mi vida permiten llevar a cabo la decisión que quiero tomar? Este es el caso de Bernardina. Bernardina me llamó para preguntar qué tenía que hacer para llegar a ser misionera. ¿Qué tenía que hacer para llegar a ser misionera? Dios me ha dicho muy claramente que el año entrante debo ir a otro país por 2 años como misionera, me dijo ella. Bernardina no sabía a qué país Dios la estaba llamando, pero sabía con toda seguridad que debía ir, tan pronto el médico le diera su visto bueno. Después de hablar un poco más, supe que ella tenía cáncer y estaba bajo tratamiento de quimioterapia. Además, era casada y tenía 2 niños pequeños. Le pregunté si su esposo estaba de acuerdo con su llamado al campo misionero. Ah, no, me contestó. Mi esposo sencillamente no entiende la visión que Dios me ha dado, pero sé que Dios me está llamando a contar a otros acerca del amor de Cristo y le prometí que voy a ir, sea que mi esposo me acompañe o no, con o sin mi familia. He decidido dar todo lo que tengo a Dios y a su obra. Por eso necesito saber qué debo hacer para ir al campo misionero. Era así un poco tozuda esta mujer. Como sé que usted fue misionera por muchos años, pensé que quizás me podría orientar al respecto. Opiniones. ¿Qué estaba fallando aquí, María José, en la historia de Bernardina? Si es que estaba fallando algo, si es que estás escuchando algo, si es que viniste para algo. Pablito, ¿la historia de Bernardina tiene alguna contradicción? ¿Entendiste algo de la historia de Bernardina? Estaba en la higuera. Bueno, pues a los restantes adolescentes, ¿entendisteis algo de la historia de Bernardina? Bueno, yo os lo voy a contar. Bernardina es una muchacha que sintió la voz de Dios para ir durante 2 años a las misiones. Buscó a una persona que tuviera experiencia, la escritora de este libro, fue a su consulta y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ir al campo misionero? Así que esta mujer empezó a preguntarle un poquito sobre su vida y al rato se enteró de que tenía cáncer. Tenía cáncer y estaba con quimioterapia. Y tenía hijos y un esposo. O sea, todo parecía complicar esa situación de marcharse a las misiones. ¿Vosotros creéis que Dios, su determinación era tan rotunda que fuera con su esposo o no fuera, ella se iba a largar? Fueran sus hijos o no, ella se iba a largar. Este parecería un ejemplo claro de lo que estuvimos leyendo antes de Mateo, de Lucas 14, ¿verdad? Aborrecía todo, pero quería hacer la voluntad de Dios. ¿Creéis que es correcto? Tavi dice que no es correcto. Harold dice que sí, ¿sí? ¿Por qué, Harold? ¿Piensas que sí? Muy bien. ¿Y tú, Tavi, por qué dices que no? Perfecto. Perfecto. Es justo en el punto en que estamos, no por nada que estoy leyendo esta historia. Las circunstancias de su vida no se lo permiten. Está con cáncer, está con quimioterapia, tiene un marido y tiene unos hijos. Y por lo tanto todo parece apuntar que aquí hay algo raro, que no funciona bien. Lo que Tavi dijo es, ella cree que escuchó la voz de Dios. ¿Y quién le dice a Bernardina que esa era la voluntad de Dios? Que esa era la voz de Dios y no la suya. ¿Cómo sabemos? ¿Tú crees? Si Dios te dijo cásate con Pepe o cásate con Romualda y era la voluntad de Dios, ¿tú crees que 10 años más tarde te va a decir deja a tu mujer y a tus hijos? ¿O deja a tu marido y a tus hijos? Que yo te llamo al campo misionero. ¿Tú creemos que Dios es un Dios estúpido? ¿Es un Dios que se contradice? ¿Es un Dios que le agrada que un hombre o una mujer deje a su familia tirada en la estacada? Entonces, ¿para qué se casó? Si esa es la voluntad de Dios, entonces falló con la boda. ¿No lo crees? Entonces falló el hecho de que nacieran hijos. Una vez tú estés casado, por eso es tan importante saber cuál es el hombre o la mujer de tu vida. Todo lo que hagas para Dios, lo tendrás que hacer cogido a alguien, tu marido, tu mujer. No podrás decir, Dios me ha dicho. ¿Y qué le dijo a tu mujer?
¿Qué le dijo tu marido? Ya no podrás decir, no, yo oigo y la voz de Dios es suficiente. No, tendré que orar para que la voz de Dios también la reciba mi esposa o mi marido. Por eso es tan grave la decisión, tan delicada, de quién es el hombre o la mujer, quién será el hombre o la mujer de mi vida. Sigue diciendo esta historia. Desde luego que podemos hablar acerca de eso. Le respondí, ¿pero qué de su salud? La vida misionera es en varias ocasiones muy exigente y uno debe gozar de buena salud para poder hacerla. Dios va a hacer un milagro, me contestó. Estoy confiando en Él y sé que también cuidará de mi familia. Me ha asegurado que lo hará. Mi inquietud es saber qué tengo que hacer para llegar al sitio donde me desempeñaré como misionera. Pusimos una cita con Bernardina para hablar de su situación. Unos días antes de la fecha de la consulta me llamó para cambiar la cita porque se sentía demasiado enferma para venir al consultorio. Así sucedió durante varias semanas hasta que acordamos que ella me llamaría cuando se sintiera lo suficientemente bien como para poder asistir a la cita. Pero eso nunca ocurrió. ¿Sabes lo que pasó, no? Bernardina nunca se recuperó bien y nunca pudo siquiera asistir a mi consultorio. Era bien claro que las circunstancias de Bernardina no estaban de acuerdo con la visión y el llamamiento que entendía que Dios le había dado. Que Dios quería que ella hablara del amor de Dios, de Cristo a todos, era muy cierto. Y que Él quería que ella le entregara todo y le confiara el cuidado de su familia, también era cierto. Pero que Él quisiera que se fuera en calidad de misionera a otro país, ciertamente no estaba de acuerdo con lo que Dios estaba pensando para ella. Bernardina estaba muy preocupada al pensar que Dios estaba indicando por medio de su enfermedad que le separaría permanentemente de su familia, la muerte. Y aunque ella no lo hacía en una forma consciente, por tratar de aceptar su grave enfermedad, esperaba que al sacrificarse bastante entregando todo a Cristo e ir como misionera a otro país por un tiempo relativamente corto de 2 años, quizás podría evitar esa separación definitiva al morir de cáncer. En otras palabras, Bernardina estaba en una fase de tratar de negociar con Dios su permanencia en la tierra. Eso quiere decir que puede ser que Dios realmente nos esté revelando su voluntad y mostrándonos el camino que debemos seguir, pero quizás malinterpretamos el tiempo, el lugar o la forma en la cual Él quiere que hagamos lo que nos indica. Eso no significa que seamos rebeldes, que vivamos en pecado o que no oigamos su voz. Muchas veces sencillamente quiere decir que tenemos que esperar hasta que Él arregle las circunstancias de las cuales se debe llevar a cabo la decisión. Bien, no voy a seguir más con esta historia. Este es un caso realmente claro de que las circunstancias deben de acompañarnos. Y cuando no acompañan, tendremos que plantearnos que quizás faltan luces de aterrizaje por encenderse. Así que esta sería la cuarta, ¿verdad? La cuarta luz. No debemos forzar las circunstancias para hacer lo que Dios nos manda hacer. Eso no quiere decir que no podamos hacer nada hasta que sepamos con certeza todo lo que va a ocurrir al mínimo detalle. Pero quiere decir que cuando lleguemos al próximo paso en el proceso de tomar la decisión, las circunstancias serán necesarias que se cumplan. Quinta luz, estamos terminando. ¿Me ha dado Dios un pasaje en la Biblia o una profecía que tiene una promesa, una dirección, una seguridad especial en cuanto a esta decisión? Esta quinta luz debe ser examinada muy cuidadosamente. Puede estar o no encendida y aún así estar indicando la pista de aterrizaje, y ahora voy a explicarme. Es una luz extraordinaria cuando está encendida, cuando Dios te ha hablado a través de la palabra, cuando han orado por ti y te han profetizado algo. Pero cuidado, porque 1 de Tesalonicenses 5:21 dice, escudriñadlo todo. He escuchado a tanta gente, la última barbaridad que escuché es que una profetisa me dijo que ese hombre era el hombre de mi vida. Ese hombre era un inconverso, sin ningún viso de convertirse, desde luego. Eso es flagrantemente mentira. Es una falsedad, es una falsa profeta. Como ella, vivimos en un mundo donde profetizar no cuesta dinero, no nos cuesta nada. Tenemos gente que en el mundo evangélico pues llevan el titulito de profeta o de profetisa, y eso es mentira. Pero la palabra de Dios nos indica
que los responsables de la profecía, es decir, de que nos la creamos o no, es nuestra, porque debemos de hacer ¿qué? Escudriñar. ¿Sabes lo que significa escudriñarla? Estudiarla, orar al Señor para que nos confirme, ver si está alineada con la palabra de Dios. Todas esas cosas nos van a dar indicios para saber si esa profecía fue de Dios, o fue de la carne, o fue de un falso profeta, que los hay y muchos en nuestros tiempos. Así que no debe ser una indicación final esa palabra, esa profecía, sino una luz más dentro de 6 que vamos a estar viendo en esta tarde. Es una bonita experiencia cuando Dios nos trae a nuestra atención un versículo especial, o alguien nos da un mensaje de Dios, o alguien nos profetiza. Esto quizás nos debería de animar a acercarnos más a Dios y buscar más su dirección. Cuando Dios nos da una promesa especial, Él se encargará de cumplirla, ¿sabes? No tenemos que forzar las circunstancias o situaciones para hacer que se cumpla la promesa. Tampoco tenemos que ayudar a Dios para cumplirla. ¿Recordáis un caso? Abraham y Sara. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? ¿Natán? ¿Qué promesa? Bueno, le dio muchas, pero yo creo que la más importante, que después se lo quiso llevar otra vez. Buah, esa fue una buena promesa, pero hay otra mayor, claro, que tiene relación con esa. Su descendencia iba a ser muy grande, pero no. Un día Abraham le dice a Dios: oye Dios, mira, mi descendencia va a ser enorme, pero ¿sabes qué? No tengo ningún hijo, y el que va a heredar de mí es un esclavo, nacido en mi casa. Así que ¿quién faltaba ahí? Necesitaba un hijo. Y si podía ser más. Y Dios le da la promesa. ¿Y qué es lo que pasa con esa promesa? ¿Pasa el tiempo? ¿O Dios le da la promesa y al día siguiente tienen relaciones sexuales Abraham y Sara y concibe Sara? ¿Pasó mucho tiempo? ¿Qué le pasaba a Sara? ¿Era una mujer que le era fácil tener hijos? Era estéril. ¿Sabéis lo que quiere decir estéril? Que no hay tutía, que no hay hijos, que no pueden concebir. Cuando pasan 25 años, Abraham tenía canas hasta en los dedos de los pies. Ya no funcionaba la relación sexual, pienso yo. Yo pienso que, yo no sé lo que harían, pero la cosa tenía que estar realmente complicada para tener hijos ya, por la edad que tenían. Sara se veía estéril y vieja. No hay nada peor para una mujer que sentirse estéril y vieja. Así que empezaron a pensar, ¿cómo vamos a ayudarle a Dios a que se cumpla la promesa? Pues Sarita tuvo una hermosa idea. Le presentó a su sierva y le dijo: acuéstate con ella y así tendrás un hijo. La promesa de Dios. Qué mal tenía que estar Abraham también para verla. Bueno, qué mal o qué bien estaba ella. No sé quién estaba mal o quién estaba bien, pero lo bien cierto es que Abraham no le hace ascos a la sierva. Y tiene un hijo. ¿Cómo se llama el hijo que tienen con Agar? Ismael. Tú ya no hables más. Ismael. ¿De dónde proceden los árabes, Melissa? ¿De dónde procede el mundo árabe? ¿De dónde vienen? ¿Quién es el Ismael? Por el contexto, ¿verdad? Tenía que ser de Ismael. ¿El pueblo de Israel de dónde viene? ¿Vienen de Isaac? Vienen de Isaac, no vienen de Ismael. Desde la antigüedad hasta nuestros tiempos hay guerra entre los árabes y el pueblo de Israel. ¿Lo sabías? Si no lo sabías, no tienes más que enterarte un poquito de la historia. Siempre han habido constantes guerras. ¿Sabes por qué? ¿A quién es debido las guerras? Abraham y Sara tuvieron la culpa. Abraham y Sara tuvieron la culpa. Ninguno de los dos escuchó la voz de Dios. La escuchó en un momento dado, pero no supieron esperar el tiempo de Dios.
y le ayudaron. Mucho cuidado cuando recibas una promesa de Dios, de no ayudar a Dios, porque si Dios prometió, Dios cumplirá en su tiempo. No seamos como Abraham y Sara. Y punto 6, y último punto. Cuando empiezo a realizar lo que Dios dice, se abren las puertas para llevar a cabo la decisión final. Esta luz es una luz más de entre 6, porque no es determinante del todo esta. Ahora, cuando las 6 están en línea, están indicando que detrás de la última luz hay que aterrizar el avión. Lo que creemos que era la meta que Él había prometido, a veces desaparece. Dios nos indicó algo, pero pasa el tiempo. Es más, parece que todo está en contra. Y Dios te va a llevar a donde te dijo, pero dando un rodeo que tú ni imaginabas. Y quizás tú le puedas gritar: Señor, tú me lo prometiste. ¿Cómo puedes prometerme algo y no cumplirlo? Pero es entonces, en el paso del tiempo, que tú vas a ver cómo Dios fue guiándote para llevarte. Si Dios te prometió algo, Dios lo va a cumplir en su tiempo. Dios en su misericordia nos llevará hasta el lugar que Él nos indicó. Es cierto que Dios no nos cierra una puerta sin darnos algo mejor en su lugar. Generalmente tiene que pasar cierto tiempo antes que podamos ver cómo es que la segunda puerta es mejor que la primera que habíamos esperado que se abriera. Eso significa que cuando tú veas que una puerta se cierra, sigue insistiéndole, si tienes esa dirección de Dios, hasta que las puertas se abran. Pero al final, esa luz de aterrizaje se va a encender. Es como esa última luz, la de las puertas que se abran para poder tomar tierra. Dios nos habla y nos dirige, y cuando todas sus luces de aterrizaje están encendidas y alineadas, podemos estar seguros de que Él está guiando nuestro vuelo de la vida. Y podemos con toda confianza aterrizar en el lugar que Dios nos indica. Ahora hemos acabado las 6 luces de aterrizaje. Os recuerdo las luces de aterrizaje. Número 1, la decisión que voy a tomar tiene que estar de acuerdo en base a la palabra de Dios. Número 2, debo de sentir paz en mi corazón. Número 3, deben de estar de acuerdo con mi decisión otros creyentes maduros a los que les pediré ayuda para escuchar la voz de Dios. Número 4, las circunstancias de mi vida deben de permitir que la decisión que quiero se pueda llevar a cabo. Número 5, Dios me ha dado un pasaje, una profecía, una palabra consistente. Y 6, última luz de aterrizaje, cuando empiezo a revisar lo que Dios dice, se abren las puertas. Digamos que para que esta luz se encienda muchas veces, el avión ya tiene que estar bajando para aterrizar. Aquí veréis en la página 4, por favor, me acompañáis. En la página 4, no en la 5 a la que vamos a ver ahora mismo. Ya sé que algunos estáis ahí pendientes de la página 5. La página 4, ahí tenéis los textos que indican claramente que no debemos de buscar una pareja fuera del pueblo de Dios. ¿Vale? Y esos textos los voy a dejar porque ya es tarde, para que te los leas, los medites, le des las vueltas que quieras. ¿Vale? Que sepas que Dios no te va a obligar. Y Dios te da libre albedrío. Pero que sepas que la rebeldía es como pecado de adivinación, dice 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, es decir, hago lo que me da la gana. He decidido pareja. Me da igual lo que me digan los hermanos, me da igual lo que me diga el pastor, me da igual lo que me digan mis padres, me da igual es la frase. Práctica del noviazgo cristiano. Cuando las 6 luces, ahora estoy haciendo una aplicación totalmente directa al noviazgo. Cuando las 6 luces de aterrizaje se han encendido, o por lo menos 5 de ellas se han encendido, puedo entrar y la edad, pues no sé, 16, 17, 18,
ahí yo no voy a entrar demasiado. Pero cuando todo eso está muy claro de parte del Señor, y yo no creo que con edades demasiado tempranas Dios vaya a hablar al respecto, pero bueno, eso es una opinión personal, así que debemos de tomar quizás la determinación de entrar en un tiempo de relación de noviazgo cristiano. Así que, ¿qué dos cosas son importantes en el tiempo de noviazgo cristiano? Es que haya comunicación. La comunicación será la base para tener un matrimonio feliz durante todos los años. No solo en el fuego del principio, que también hay más desavenencias, sino después quizás en lo que llamaríamos la monotonía del matrimonio, que no tiene por qué ser monótono si está viviendo cerca de Dios. Pero comunicación es la palabra. Y en esta comunicación tenemos que tener tiempo para hablar de cosas naturales, tanto como de cosas espirituales. O quizás menos deberíamos de tenerlas que de cosas espirituales. ¿Qué cosas podríamos tratar naturales? Pues intereses personales. ¿Qué es lo que tú quieres en la vida? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Los talentos que tienes, las capacidades, aunque en el tiempo eso, por ejemplo, en la iglesia lo vamos viendo, lo vamos descubriendo unos de otros. Otra de las cosas que se debe de hablar, visiones de futuro. ¿Qué quieres alcanzar en la vida? ¿Cuál es tu objetivo? Tú, el chico, la chica que han entrado en esa relación de noviazgo cristiano, van a hablar también de sus aspiraciones. Pues yo, mira, yo hasta que no sea ingeniero, yo no quiero comprometerme con nada. Mi meta es ser ingeniero, o yo quiero simplemente hacer pasta. Y aspiraciones, que no está mal quizás ninguna de ellas. Ahora, lo más importante, y que en el noviazgo cristiano raramente yo lo veo, y así van las cosas, desde luego, es tiempo de oración conjunta. Un chico o una chica donde han recibido la dirección de Dios, de alguna forma Dios ha confirmado por profecía, porque algún creyente maduro pues lo ha sentido. Es decir, hay una serie de luces indicando que Dios da el visto bueno de la relación. A partir de ese momento entra en una relación de noviazgo donde va a tener que haber comunicación, pero también espiritual, tiempo de oración. ¿Por qué el novio y la novia no oran? Pues sencillamente porque probablemente han cambiado su orden de prioridades o nunca lo tuvieron. Pero si tú quieres que tu matrimonio funcione, y no hay nada más desgraciado en esta tierra, aún siendo cristiano, que vivir asqueados en tu matrimonio. Te la estás jugando, ni siquiera para servir a Dios te va a ser posible si tú no te sientes bien con tu pareja. Así que tiempo de oración conjunta, lectura de la Biblia. ¿Cuántos jovencitos que han entrado en esa relación de noviazgo, después de haber escuchado la voz de Dios, se ponen a leer la Biblia juntos y a compartir? Pues mira, Dios me ha dicho esto, pues mira, eso es dar pasos positivos, correctos y que traerán beneficios que durarán toda la vida. Los dones, ¿qué son los dones? Lo que habéis dicho, sígueme uno, pues debéis de saberlo, lo que son los, o sígueme dos, no me acuerdo. Los que no lo habéis hecho, quizás lo vais a hacer próximamente. Ahí se habla de la diferencia entre don y talento, ¿vale? Pues esos dones que Dios te ha dado, que es algo sobrenatural, debes de compartirlo con el chico, con la chica, que formará parte de tu vida hasta que te mueras. El llamado del Señor va a ser importante que lo compartas. Porque no puede ser que Dios te esté llamando a vivir juntos y que Dios te llame a las misiones y a la otra persona la llame a estar en su iglesia o como evangelista de su ciudad. Quiere decir que el llamado de Dios puede separar el destino de estar juntos a estar separados, ¿vale? Y ahora vamos a ver lo que no es un noviazgo cristiano. Ahora vamos a la parte que más os va a gustar. Lo que no es un noviazgo cristiano. Los tocamientos, abracitos, besuqueos, caricias, tonteos. Eso no es un matrimonio, eso no es un noviazgo cristiano. Esos son calentones que te pueden llevar a una relación sexual. La Biblia habla muy claramente de la relación sexual fuera del matrimonio. Lo que implica la gravedad
de lo que es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y la relación sexual es relación sexual aunque no haya penetración, ¿vale? Yo sé que ya sois bastante mayores para entender estos términos, seguro que en vuestro instituto lo habéis oído y hablado. Así que aquí no nos vamos a poner colorados por este tipo de cosas. No hace falta la penetración para que se considere una relación sexual, ¿vale? Y el mismo pecado es delante de Dios si hay penetración como si no la hay, ¿de acuerdo? Si hay marcha atrás, interruptus o cualquier cosa para no quedar embarazadas, ¿vale? Delante de Dios es pecado y estás creando una separación entre tú y Dios, al margen de la apariencia que tú des. Dice 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación. ¿Por qué los tocamientos no son de Dios? Porque de alguna forma produce pues una alteración biológica, ¿vale? En nuestras hormonas se ponen a 100 y finalmente, sobre todo los hombres más que las mujeres, pero pierden la cabeza, no saben que esto debe seguir funcionando aún en la relación sexual, ¿vale? Dice, huid de la fornicación. Eso significa que es lo contrario a estar cardando la lana, ¿me entendéis, no? Cualquier otro pecado que el hombre cometa, el hombre o la mujer, está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Damas y caballeros, adolescentes, que sepáis que si le has rendido tu vida a Cristo, tú no te perteneces y que Dios te llama a vivir en santidad. Así que de tu comportamiento no solamente vas a dar cuentas tú, sino de cómo estés influyendo negativamente a otros. Otra cosa que denota un noviazgo no cristiano son las llegadas a altas horas de la noche a tu casa. A tu casa, de la noche, de la mañana, puse entre paréntesis para que no hayan confusiones, las 12, la 1, las 2, las 3 de la mañana, que eso además va a incurrir en un problema en tus relaciones con tus padres, o con tu madre, o con tu padre, o con ambos. Eso está fuera de la voluntad de Dios. Que tengas bien claro que de todas estas cosas vamos a dar cuentas delante de Dios, ¿de acuerdo? El quinto mandamiento de la ley de Dios está en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Lo que tú hagas con tu cuerpo no te incumbe a ti solamente. Es por eso que a todos los adolescentes, os lo digo porque os llamaré la atención pues de una forma, con todo el cariño del mundo, pero con toda la determinación. No quiero ver adolescentes abrazaditos en el contorno de la congregación, ¿vale? Para que lo sepáis, os llamaré la atención. Ni abrazaditos, ni con tonterías. Lo que hagas fuera de aquí será tu problema delante de Dios. Pero aquí yo velaré por el buen testimonio de la congregación frente a los demás. Así que ni corto ni perezoso te voy a llamar seriamente la atención. Por lo demás, yo no os hablo de aquí, que estoy seguro que a nadie se os va a ocurrir hacerlo, al menos a partir de hoy. Pero lo que hagas en la intimidad de una habitación, sabes que hay alguien que te verá, ¿verdad? Lo tienes claro. Sepas, como le dijo Moisés a las 2 tribus y media que se quedaron al otro lado del Jordán. Si así no lo hicierais, he aquí, habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Sé que estas palabras son muy duras, muy chungas. La vida cristiana no es fácil, damas y caballeros. Quizás alguna amiga tuya se ríe porque no has tenido relaciones sexuales y ya tienes 15 años o ya tienes 14 o 16. Que sepas que es mejor recibir la burla hoy que no el infierno por la eternidad. Eso es lo que hay en la palabra de Dios. Lo que pasa es que ya no hay tiempo para hablar mucho más, pero cuando Abraham busca a través de su siervo, me parece que es Giesi, no me acuerdo cómo se llama el nombre del siervo, cuando busca mujer para su hijo Isaac, le pone una serie de condiciones. Y una de ellas era
cómo debía de reaccionar la mujer que tuviera que ser la mujer de su hijo. Y además que no lo haría fuera de la parentela de ellos, ¿vale? No valía cualquier pueblo, no vale cualquier chico y no vale cualquier chica. Si tú tomas la decisión sin ninguna luz de aterrizaje, por tu cuenta, me gusta Pepe, voy a utilizar un nombre que no esté aquí, me gusta Dionisio y voy a por Dionisio, sepas que estás pecando contra Dios. Si te gusta Romualda y tú dices voy a por Romualda, me gusta, la quiero, es la tía de mi vida porque está como un tren, sepas que estás pecando contra el Señor y sepas que tus pecados te alcanzarán y sepas que nuestros pecados traen consecuencias. Todo lo que hacemos en la vida trae consecuencias. Si lo haces bien, para bien de tu vida. Si lo haces mal, para mal de tu vida. Lo que el hombre sembrare, ¿me lo puede decir alguien el resto? Eso cosechará. Pues que Dios te bendiga.